Vamos a leer la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4. Vamos a leer el verso 29, el verso 31 y el verso 32 de esta preciosa carta. Y quiero leerles en la Nueva Traducción Viviente estos 3 versículos. Efesios capítulo 4, verso 29, verso 31 y verso 32. Dice la palabra del Señor: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Qué palabra, ¿no? Y creo que Pablo va directamente a las conductas que nosotros podemos hacer y que nuestras conductas pueden hacer mucho daño en nosotros. Hablando de la gritería, del enojo, de tantas cosas, pero habla sobre que no permitamos que la amargura tome nuestro corazón. Hemos estado hablando del perdón y quiero recordarles lo que hemos dicho, y es que el perdón comienza ¿dónde? En casa. Y es la manera como nosotros podemos inculcarle a nuestra familia, inducirle a nuestra familia sobre este tema tan importante. Si un hogar está sano, la iglesia estará sana. Pero si las familias están enfermas por causa de este tema, la iglesia también se ve afectada por eso, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Y si un miembro está afectado, todo está afectado. Por lo tanto, debemos inculcarle eso a nuestros hijos, a nuestra prole, a nuestra familia. El perdón inicia ahí. El perdón inicia en los miembros de nuestra propia familia, de cómo nosotros nos estamos arreglando, de cómo nosotros pasamos por alto la ofensa, de cómo nosotros estamos solucionando nuestros problemas internos. Eso es muy importante, porque estamos entonces cultivando un ambiente saludable en medio de la diferencia, en medio de las cosas que tengamos que no aceptemos, sí, porque todos somos diferentes en nuestra forma de pensar, pero sí unificar esfuerzos para tratar de mantener nuestras relaciones sanas. Y tenemos que hacer un trabajo de fondo en nuestra casa. Entonces compartíamos que es necesario que el perdón inicie de casa, porque así entonces tendremos familias sanas. Compartíamos sobre el perdón que hay que dar 2 pasos muy importantes cuando hablamos del perdón. Uno, que tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Si usted no se perdona a sí mismo, mucho menos va a perdonar a otros. Porque ¿cómo se cumple el segundo mandamiento? Que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros. Y si ni siquiera yo me perdono a mí mismo, ni siquiera me amo a mí mismo, ¿cómo voy a movilizarme a amar a otra persona? No lo voy a hacer nunca. Pero si yo me amo a mí mismo como creación de Dios, como hijo de Dios, y acepto el amor de Dios y el perdón de Dios, de seguro va a ser más fácil para yo movilizarme hacia mi próximo, mi prójimo, el que está cerca, aquel que hace parte de mis relaciones, aquel que yo comparto. Será más fácil para yo arreglar cuentas con esa persona. Y hoy quiero hablarles entonces sobre el perdón y decirles que perdonar no es olvidar,
sino superar lo que ha sucedido. Y creo que hay algunos conceptos que se ha dado sobre el tema del perdón, y uno de ellos es ese. Es que para mí me cuesta olvidar, y yo no puedo olvidar lo que sucedió hace unos años con ella o con él, pero es que la Biblia no nos está diciendo que debemos olvidar, sino superar lo sucedido. Sino que cuando se recuerde lo que pasó, que no fue nada fácil, que fue doloroso, yo lo recuerde sin los sentimientos que hemos mencionado en la carta de Efesios. Voy a recordar sin enojo, voy a recordar sin gritería, voy a recordar sin venganza, voy a recordar sin odio, sin amargura, sin resentimiento. Y creo que es muy valiente cuando uno habla ciertos temas de lo que nos ha sucedido y que usted hable y recuerde eso sin airarse. Usted puede comprobar, yo eso como que lo superé, porque puedo hablar el asunto sin necesidad de atentar contra mi vida o que mi semblante cambie, porque cuando hablamos de ciertos temas pasados o temas dolorosos, el semblante de una persona que cambia enseguida, ¿sí o no? La mirada, la forma de hablar, comienza a sudar, pero de la rabia que tiene porque recordó a Julano y a Perancejo. Pero cuando ya uno habla estos temas, lo habla uno con serenidad, lo habla uno con mucha tranquilidad. ¿Por qué? Porque yo ya arreglé eso y ya eso no me afecta realmente. Ya eso no daña mi corazón. En un tiempo me dañó mi corazón, en un tiempo me afectó mucho, pero ya lo he sabido asimilar y lo he sabido superar. Esto es de superación. Tenemos que superar lo que aconteció, porque no me puedo quedar ahí plantado viviendo del ayer. Tanto así que la Biblia declara algo sobre esto de las cosas pasadas. Y en el libro de Isaías 43, versos 18 al 19 dice: pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. ¿Por qué razón? Porque siempre que estamos comentando un asunto, siempre vamos a girar hacia el ayer, hacia el pasado. Y el pasado para muchos es una sombra que todavía les sigue persiguiendo. Y esa sombra del pasado les asusta tanto que no los deja avanzar ni seguir adelante. Porque hay un nombre, porque hay una persona, un acontecimiento, un suceso. Y yo creo que a todos los que estamos aquí, los que están viéndonos por las redes sociales, a todos sin excepción nos ha sucedido algo. Y algo doloroso. Si yo dijera a cuántos nos han traicionado, yo creo que podemos levantar la mano todos. ¿A cuántos nos han engañado? ¿A cuántos nos han mentido? Algunos puede que estén viviendo o vivieron cosas muy fuertes. ¿Cuántos fueron violados, maltratados, violentados? Tal vez muchos. De todo eso se ha vivido. Pero el pasado está para algunas cosas. Uno, para recordarnos que sin Dios nuestra vida es un fracaso total. El pasado está para recordarnos de dónde te sacó el Señor, porque a veces nos olvidamos de eso y dejamos de vivir el hoy proyectándonos hacia el futuro. Y el pasado está para algo también que está sucediendo mucho, es para detener el progreso espiritual, intelectual y emocional de las personas. El pasado estará ahí. Yo no puedo remover el pasado. Él está ahí. Todos tenemos un pasado, un presente y vamos para un futuro. Yo no puedo remover el pasado. Ahí está mi historia de niño. Usted no olvida su historia de niño.
Usted no olvida su historia cuando vivió con sus padres, sea que haya vivido bien o mal. Usted no olvida eso, porque retenemos toda esa información vivida. Pero sí, todas esas cosas nos pueden estar haciendo mucho daño. Nos pueden estar destruyendo, afectando nuestro progreso en nuestra parte emocional, nuestra parte afectiva, en nuestra parte de relaciones, en nuestra parte ministerial, en nuestra vida. Todo eso ha sido una oposición para nosotros. Por lo tanto, entonces, el perdonar no es olvidar, sino superar lo que sucedió. Lógicamente, no es fácil hacerlo, pero tenemos el ejemplo de nuestro hermano mayor, Jesucristo, que Él sí lo pudo hacer. Y no solamente perdonó el pecado de uno, perdonó el pecado ¿de quién? De todos. Y mientras estaba en la cruz lo injuriaron y le decían que se bajara de allá si era realmente el Hijo de Dios, y se burlaban de Él. Y semidesnudo, montado en una cruz, todo el mundo viéndolo allí. La vergüenza del ser humano cayó sobre Él. La maldición del ser humano cayó sobre Él. Y por causa de esa obra en la cruz, nosotros somos libres. Y esa libertad que Cristo nos dio nos permite enfrentar aún aquellas situaciones tan difíciles en nuestra vida, en nuestra existencia. Debemos entonces dejar atrás lo que sucedió. No es que no lo recordemos, sino recordarlo sin ningún sentimiento contrario, porque eso sí hace daño para nosotros. Alguien dijo borrón y cuenta nueva. Alguien dijo hay que pasar la hoja. La historia quedó atrás. El profeta le dice entonces a la nación, hay algo nuevo que Dios va a hacer. ¿Por qué solamente se quedan enfocados en el dolor, en el sollozo, en las lágrimas, en todo lo que sufrieron? Hombre, Dios tiene algo nuevo. Dios va a restaurarlos, Dios va a sanarlos, Dios va a liberarlos. ¿Por qué no piensan en eso? ¿Por qué no pensamos en lo que Dios quiere hacer por nosotros, pero nos quedamos paralizados solamente viviendo de lo que pasó, o de lo que no pasó, o de lo que dejó de ser? Ya se perdió lo que se perdió. Ya el tiempo no lo podemos devolver, mis amados hermanos, aunque usted quisiera. Eso es como decir, quiero devolver mi juventud. ¿Cómo? Si cada año nos pone más viejitos. Las mujeres se asustan cuando se ven el pelo y aparece una cana. ¡Ay, mi primera cana! Dios mío. Rápidamente pintura para eso. Y se echen el color más oscuro porque salió la primera cana. Los hombres, cuando se le va cayendo el pelo, uy, se me está cayendo el pelo, y comienza desesperadamente. Algunos se ponen peluquín, algunos se lo pintan porque no quieren verse la cabeza como un boliche. Hermanos, hay cosas que no podemos detener que pasen. Es la fisionomía, es la ley de la vida. Pero tenemos que aceptar lo que estamos viviendo, pero enfrentarlo sí, con valentía, enfrentarlo. Entonces, perdonar no es olvidar, perdonar es superar lo sucedido, superar el pasado tan difícil que hemos vivido, pero con el Señor podemos enfrentarlo. Y cuando estamos lidiando con el perdón, nosotros ponemos ciertas condiciones, ¿no? Porque somos muy dados a eso. Si el Señor nos colocara tantas condiciones, no estaríamos aquí. Y una de las condiciones que ponemos nosotros es, si Él se arrepiente, yo lo perdono. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El perdón es un mandato de Dios. Yo lo que tengo que hacer es obedecerlo. Ya si esa persona se arrepiente o no es problema de esa persona, que tendrá que darle cuentas a Dios de sus actos, porque todos los que estamos aquí vamos a darle cuenta a Dios de cada palabra. Aún dice, de cualquier palabra ociosa que hayas dicho.
de cada comportamiento, de cada actitud, vas a darle cuenta a Dios. Porque a veces somos como el caballo y somos como el mulo. Nos están diciendo por aquí y así mismo pasamos desapercibidos. Entonces hay que dejar que se peguen el tramacazo para que entiendan que sí era el consejo de Dios el no seguir en eso. Pero somos dados como seres humanos siempre a llevarle la contraria a Dios. Pero esto del arrepentimiento es algo muy personal. Usted lo tiene que hacer. Yo decido perdonar. Si usted no se arrepiente, es una situación suya donde usted va a recibir consecuencias por no cambiar, por no tomar una decisión de cambio en su forma de pensar en cuanto a lo que está viviendo. Pero podemos poner condiciones. No es que si él no deja esto, yo no lo perdono. Yo no doy el paso a perdonarlo, no. Yo tengo que perdonarlo porque es un mandato de Dios. Y les aclaraba, creo que en esos días, que cuando perdonamos, liberamos a esa persona de nuestro juicio, lo liberamos nosotros de nuestras manos, pero se lo entregamos a Dios para que Él se encargue de eso. Es muy diferente. Yo lo libero de mis manos de juicio, pero se lo entrego en las manos de Dios. O sea, pasa de unas manos a otras. Dios se encargará de él y Él hará justicia, porque Dios es justo para dar a cada uno lo que merece. Pero a mí no me compete ser juez. Que Dios sea juez de todo acto, de todas las cosas. Entonces, el perdonar no depende del arrepentimiento de otra persona. Y es allí donde muchas veces pensamos que eso es así. Pero también nosotros tomamos algunas posturas de no perdonar porque hay algo que se llama resentimiento. Voy a tratar de agilizar un poquito. Y el resentimiento es aquel sentimiento profundo de disgusto o enojo que tenemos hacia alguien por una ofensa pasada. Entonces, el resentimiento se convierte en ese veneno mortal que fluye dentro de nosotros cuando no perdonamos y no nos deja en paz. Y hay 4 cosas por las cuales el resentimiento quiere mantenerse en nosotros, quiere estar en nosotros. Y mientras que no luchemos contra el resentimiento, va a ser más complicado el perdonar a las personas, el perdonarnos aún a nosotros mismos. Y una de esas cosas que hace el resentimiento, que quiere mantenerse en nuestro corazón, es porque nos sentimos que el resentimiento que yo tengo es justificado. Quiere decir, no, es que él me abandonó, entonces se justifica que yo lo odie. Entonces esta justificación es una barrera que yo levanto para decir, yo no puedo perdonarlo porque es que me abandonó, me dejó con 10 pelados, se fue, por allá buscó otras mujeres, se llevó todo y cualquier cosa de esas. Entonces hay algo que el resentimiento quiere hacer, mantenerse en mi corazón, en tu corazón, porque hay algo que lo justifica. Hay una frase que dice, el fin justifica los medios. No es que me tocó, porque si no lo fuera hecho, entonces siempre le buscamos una salida a lo que queremos guardar en nuestro corazón. No, es que tuve que entregarme a muchos hombres para sostener mi casa porque la situación estaba muy difícil. Entonces la gente justifica el pecado, justifica las malas acciones. Es que me tocó hacerlo. ¿Y por qué aquellas que viven también con muchos hijos, por qué no lo hicieron? Usted sí. Entonces esa justificación no sirve. ¿Y por qué los que tuvieron que salir de sus tierras perdonaron a los que lo sacaron, y usted por qué no puede perdonar a fulano de tal? Entonces lo que hace resentimiento es mantener una justificación. Es que lo que estoy viviendo y lo que estoy sintiendo es porque tengo peso de eso,
porque esa persona se lo merece. Entonces el resentimiento comienza a tomar lugar en nosotros. No solamente justificar, sino que el resentimiento lo que nos lleva también a nosotros es ser superiores a otras personas. Tal vez usted no ha cometido el pecado que cometió él, que cometió ella, porque esa es la debilidad de esa persona y está ahí totalmente atrapado por ese pecado. Entonces lo que nosotros muchas veces decimos es que yo no soy como él. Yo no soy capaz de cometer eso. Tal vez no eres capaz de cometer lo que ella cometió o él cometió, pero algún otro pecado puedes cometer. Y señalamos fácilmente eso. Entonces, dentro de nuestro ambiente familiar, nuestro ambiente social, somos muy dados a sentirnos superiores a los demás. Y diríamos eso, ¿no? Yo jamás haría tal cosa. Como el publicano cuando el fariseo vio al publicano orando. Yo no soy como ese publicano. Yo oro tantas veces a la semana, diezmo de todo lo que me gano. Yo no soy como ese sinvergüenza. Y allá el publicano dijo, no, Señor, yo no merezco tu perdón, yo sé que he fallado, yo sé que... O sea, estaba reconociendo humildemente su posición. Y el Señor les enseñó que Dios había perdonado era al publicano porque reconoció su condición de vida. Mas el fariseo se sopló y se creyó súper espiritual. Entonces el resentimiento quiere hacernos creer que somos superiores, que yo soy perfecto, que soy súper espiritual y que los demás son los más malos de la tierra y que yo no haría tal cosa. Hermano, dice la Biblia, el que piense estar firme, o sea, solamente con pensarlo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y la gente que más dice que no hace eso, son los primeros que caen. Son los primeros que yerran y que fallan. No, yo no haría eso. El primero que comete el delito, que comete esa mala acción. El resentimiento quiere también anidarse en nuestro corazón porque nos gusta llevar la cuenta de lo sucedido. ¿Le ha pasado a usted en su entorno? Cuando hay ciertas situaciones y alguno de los cónyuges o de la familia y van dos y van tres y ya lleva cinco. Como que les gusta eso, llevar la cuenta de los pecados y de las malas acciones de otras personas. Como que eso compensa, ¿no? Una futura acción que cometa esa persona. Bueno, yo lo cometí solamente una vez, vos lo cometiste 20 veces. Entonces me faltan 19 todavía. Entonces no me digas absolutamente nada porque usted me cometió 20 veces esa situación. O sea que usted tiene todo el derecho de cometer todas las que quiera, porque hay como una competencia entre los dos, entre la casa, ¿no? Y hay una rivalidad, porque nos gusta llevar la cuenta de los actos cometidos. Hay personas que tienen la fecha. ¿Te acordás? El 15 de diciembre del año 1900 tal. ¿Te acordás que hiciste eso? A la hora tal, yo iba con una camisa amarilla, tú con la roja. ¿Qué tal? O sea, conoce absolutamente todo lo que pasó. Y de ahí para allá tiene un registro histórico. Tiene un libro, el libro de las historias, de todo lo que esa persona ha cometido. Y cada vez que hay una pelea, de una vez saca el libro. Y va mirando la fecha. Mira, ayer nomás hiciste esto y esto, mira. Nos gusta llevar la cuenta como para ver quién somos más. Y el resentimiento le gusta eso. Le fascina tener eso en el corazón, estar ahí metido. Y por último, el resentimiento se quiere anidar en nuestro corazón porque queremos ser la víctima. Nos gusta ser la víctima de lo que sucedió. Y eso es lo que a mucha gente le fascina que lo vean. Conmiseración.
Ay, pobrecito. Si digo, el niño sí ha sufrido. Y a esa persona le encanta eso, porque no quiere superar lo que pasó. Ay, pobrecita ella. Ha tenido 20 maridos y ninguno ha sido fiel con ella. Pobrecita, ¿no, hermano? Esa persona no va a salir de su pasado. Va a estar atormentada siempre, atormentado siempre. Entonces, como que les gusta mantener la herida abierta, donde las heridas deben ser sanadas, curadas, reparadas, hermano. Pero hay gente que le gustan las heridas abiertas, porque se siente como un friito, se siente como un descanso, que la gente siempre que la vea o lo vea, siempre lo determine por lo que pasó en esa persona, lo que sucedió en esa persona, que lo vean con lástima, lo vean con tristeza, lo vean con una pobreza real, emocional, un estado degradante, y el resentimiento te quiere llevar a eso. Y si no pasamos por esas 4 cosas y las vencemos, va a ser muy complejo el poder dar ese paso definitivo y real para arreglar cuentas pendientes. Y el paso que se da después del resentimiento es la amargura. Y la amargura como tal, mis amados hermanos, afecta tu vida física, tu área emocional, tu personalidad y tu vida con Dios. Entonces este tema es muy delicado. Se habla mucho, pero se practica poco. Luchamos mucho con esto, porque como seres humanos hay algo que se llama el orgullo, que quiere plasmarse y establecerse en nosotros para no dejarnos avanzar. Pero tenemos que luchar contra esos enemigos, contra el odio, el resentimiento, la amargura, el pasado, los recuerdos. Tenemos que entrar en el proceso de Dios, y que Dios, como especialista del alma, nos ayude a restaurar. Y qué maravilloso que el año que viene, el año 2023, sea un año de mucha libertad, para que las cosas que quieran opacar o hacernos daño sean enfrentadas desde ya. Aproveche esos días, hermanos. Aproveche esos días en arreglar situaciones, ponerse a paz y salvo, perdonar, pedir perdón, arreglar cuentas con usted mismo, perdonarse a sí mismo, perdonar a otros, para que el próximo año no lo coja todavía con la bolsa de basura sobre sus espaldas, sobre tanta cosa ahí, y cargando todavía lo mismo de este año. Ya tiene que soltar eso. Suelte esa bolsa que huele a feo. Suelte eso que no lo deja avanzar. Y verá que usted va a disfrutar las bendiciones de Dios con toda claridad. Y todo lo que haga el Señor te va a prosperar, de seguro que sí. Que esto que hablamos se ha impartido allá en la casa, se ha impartido en los vecinos, se ha impartido en la gente, porque estos temas son muy necesarios. Y que compartan el enlace que tenemos para que otras personas puedan también oír lo que hemos venido hablando. Oremos a nuestro Dios, le damos gracias. Señor y Dios, en esta preciosa hora de la mañana te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu bondad. Gracias porque hoy tu palabra nos recuerda, Señor, que usted nos anima a perdonarnos los unos con los otros, que seamos benignos, generosos, bondadosos, amables, que seamos personas decididas a entender que nuestra libertad depende de ti cuando hay una decisión clara y precisa